acerca de la manta de Markov, de esta propuesta de Carl Friston. Entonces, voy a exponer primero yo una síntesis del artículo que vamos a revisar hoy y luego ya entraremos en nuestro conversatorio. Entonces, vamos a compartir la pantalla para que podamos empezar con la presentación. Bueno, entonces, el seminario de hoy de neurociencias y psicoanálisis trata acerca del manto de Markov de la vida. Y en este seminario, que precisamente es interdisciplinario por las gentes que lo están haciendo, vamos a ver que hay 3 puntos importantes. La autonomía, la diferencia activa y la energía libre como parte del modelo matemático del cerebro de Carl Friston. En el día de hoy vamos a ver primero, para tener este orden, dentro del concepto de Carl Friston de la manta de Markov, estos 6 puntos. Primero, el abordaje epistemológico para ver algunos aspectos de la complejidad antes de entrar directamente a la parte más importante de explicar qué es la manta de Markov. Después veremos la manta de Markov en los seres vivos, que de hecho es el título del artículo. Después la manta de Markov en el cerebro. Luego la dinámica de esta manta. Y después pasemos a la parte de la fórmula matemática. Y en especial, en el día de hoy, estaremos más pendientes de los conceptos de energía libre, de sorpresa y predictividad, que son muy importantes en la conceptualización de Carl Friston de la manta de Markov. Bueno, en la primera parte, acerca del abordaje epistemológico, no se puede entender la teoría de la manta de Markov si no se hace primero una referencia a la teoría de la complejidad. En la teoría de la complejidad, tenemos que hay diferentes áreas de conocimiento que son importantes para poder tener una conceptualización adecuada de la manta de Markov. Tendremos aquí, para empezar, la parte de las matemáticas, la termodinámica, las neurociencias, la biología, la imagenología, la teoría de los sistemas, la informática, la física estadística, que es precisamente este desarrollo del conocimiento del cual principalmente se basa Carl Friston para hacer todo su postulado de la manta de Markov y de los conceptos de energía libre y entropía. Y finalmente de la probabilidad en mayúsculas, porque la probabilidad es el punto central para estas referencias. Ahora, esta situación, digamos, el día de hoy aquí lo más importante que vamos a ver es la termodinámica, las matemáticas, la biología y la probabilidad. Al final de cuentas, creo que esto es principalmente una entrada a la teoría de la probabilidad. Bueno, dentro de los antecedentes, empezamos primero con el concepto de energía libre de Gibbs. El concepto de energía libre de Gibbs, que tiene que ver con esta formulación matemática dentro de los fenómenos físicos, se trata de que en un sistema la diferencia de energía libre va a ser igual a la diferencia de la energía que se pierda o se gane en el sistema, menos la multiplicación de la temperatura más la diferencia de la entropía. Aquí vemos la correlación directa entre entropía y entalpía ahora sí que en los fenómenos físicos de los gases, de los átomos, no subatómico, porque ese va a ser el punto importante aquí de quiebre. A nivel más bien de cómo pasan los fenómenos a nivel de los gases, vamos a ver que mientras más desorganizado está el sistema, entonces la energía libre va a ser precisamente más, va a ser más negativa. Y si la energía libre es más negativa, se va a tratar de una reacción entonces precisamente espontánea, que es parte de los principales formulados que ha habido dentro de la física para entender los gases. Y al revés, si la energía libre es más pequeña, entonces esto va a ser menos importante, y entonces el valor de la energía libre va a ser precisamente no espontánea. Quiere decir, en el sentido práctico, como si los compuestos estuvieran más estables, tuvieran mayor estabilidad y tendieran menos a la reacción química. Ahora, ya propiamente entrando al punto central del cual se origina todo esto, que es la segunda ley de la termodinámica, elaborada por Sadi Carnot en 1824, para hacer un abordaje epistemológico al respecto, vamos a ver que la reacción general de la termodinámica y de la segunda ley de la termodinámica es la siguiente. La diferencia de entropía en el mundo es igual a la diferencia de entropía del sistema más la diferencia de entropía del entorno. Lo cual quiere decir que lo que pueda hacer en el sistema, lo que se pierda finalmente en el sistema, va a tender a estarse compartiendo con el entorno, y gran parte del postulado de la segunda ley de la termodinámica precisamente nos habla de que la entropía tiende a perder orden a través del tiempo en lo que pasa en el universo. Esto es lo que se habló precisamente en aquel entonces de los aspectos irreversibles de cómo va transcurriendo los fenómenos del universo.
Según esto, los fenómenos físicos tienden al desorden, y por eso se postuló que inicialmente había un orden importante y de que ese orden con el tiempo se fue como evolucionando de tal manera que en el universo se tiende al desorden, de tal forma que esto que se llamaba la tendencia a la uniformidad, ya que todo tuviera las mismas características para entrar en equilibrio, es exactamente lo que postuló Sigmund Freud cuando habló de la pulsión de muerte. En el momento que se le ocurrió este postulado de la pulsión de muerte, él decía que había una tendencia en los organismos en regresar a su origen y llegar a ese equilibrio. Esto es interesante para hacer estos primeros puenteos con el psicoanálisis. Después, en la aplicación de la termodinámica, en la parte práctica por parte de toda la ingeniería, pues siempre se ha dicho que esta diferencia de entropía del universo va a ser igual a cero si es que las máquinas que utilizan la energía que usan sus máquinas serían ideales, de tal forma que nunca hubiera fricción y pérdida de calor, entonces nunca se perdería el orden. Sin embargo, siempre se ha visto en la ingeniería que las máquinas no son perfectas y siempre hay fricción y siempre va a haber pérdida de calor. Por lo tanto, la entropía del universo siempre va a ser mayor a cero cuando se usa estos principios dentro de la ingeniería, en la parte práctica ya de la utilización. Aquí es un esquema muy complejo que no vamos a entrar. Y vámonos ahora a este postulado de la energía y la orden de la organización. Esto es muy importante debido a que es el contraste entre lo que se postuló durante mucho tiempo acerca de la entropía, que era esa fuerza que tendía a que todo se fuera desordenando y perdiendo en energía y calor, a lo que postuló finalmente después una serie de científicos. Yo lo pongo aquí en Ilya Pirillone porque él es muy claro cómo lo dice. Premio Nobel de Química en los 70s, Ilya Pirillone hizo postulamientos muy interesantes y aparte porque hizo acercamientos hacia lo biológico y hacia lo cultural. Entonces, desde ahí tenemos otra situación que es muy importante en la manta de Markov, el fenómeno de autoorganización. Si vemos el esquema, podemos ver que aquí tenemos representado el Sol. El Sol, al producir la luz y al llegar a las plantas, al momento en que entra en las plantas, en los cloroplastos, en donde se realiza la fotosíntesis de las plantas, utilizando el CO2 del ambiente más el agua, con la energía solar va a producir, mediante la fotosíntesis, moléculas de glucosa. Y este es un primer paso muy importante para empezar a destacar, porque este Sol, dentro de ese sistema entrópico, que es todo el universo, finalmente con la luz que produce, al momento de entrar en la fotosíntesis con las plantas, produce moléculas que son la glucosa. Esa molécula de glucosa, que va a ser luego el almidón y las estructuras propiamente de los organismos autótrofos, que son capaces de producir sus propios compuestos químicos mediante la energía solar, que caracteriza a las plantas, al entrar después, mediante la alimentación, en los organismos heterótrofos, estos organismos heterótrofos, mediante la molécula de adenosín-fosfato, más otra molécula de fosfato, al momento de entrar en el ciclo de Krebs en las mitocondrias, va a formar moléculas de ATP, que es lo que le permite a los animales utilizar la energía. Esto es muy importante porque nosotros como humanos que somos heterótrofos y necesitamos el ATP para la energía, hay que recordar que el cerebro, la energía de veras la consume a través del ATP. El cerebro no es casualidad que sea el 5% de nuestro peso corporal y el que consuma el 20% de la energía del organismo. Esto quiere decir que el cerebro gasta mucha energía para mantener precisamente la actividad necesaria para todo lo que vamos a ver hoy. Y sobre todo porque esto sí es energía propiamente, que es la energía que se requiere para que funcione el cerebro, ¿no? Cuando ya veamos los conceptos de hoy de energía libre, para ver cómo funciona el cerebro, ya no nos referimos a esta energía. Y aparte es interesante porque esta energía tampoco la tomó en cuenta Freud. Cuando Freud hizo el proyecto para psicólogos, tampoco tomaba en cuenta esta energía. Él hablaba ya de otro tipo de energía, que es precisamente lo que hablamos en la sesión pasada, el concepto de energeticismo, donde ya lo importante no es nada más como la energía que produce trabajo, sino como un concepto más global. Y en este caso, el día de hoy, este concepto por eso es tan importante, porque ya no vamos a hablar de esta energía cuando estamos hablando de los conceptos de Freestone. Y finalmente, la parte ahora más importante, que es mucho de lo que proponía Prigioni, ¿no? Esta molécula de ATP, finalmente, en el ambiente, tiende a formular procesos de orden, llámese estructuras moleculares, estructuras en tejidos y órganos, para que funcionen adecuadamente y haya un orden.
dentro del cuerpo, en el nivel muy biológico, sería lo que es el anabolismo, para mantener una homeostasis adecuada en el cuerpo para que pueda sobrevivir. Y ya propiamente lo que estamos hablando, ya estaríamos entonces así con los conceptos de autoorganización, cómo a través de este mecanismo de energía que es parte de la entropía universal, a final de cuentas, hay en la naturaleza mecanismos autoorganizativos que hacen lo que Pirilloni decía, que hacen que haya estructuras disipativas de la entropía, que finalmente lo que hacen es impedir que esta ley entrópica sea la que predomine. Y fue Pirilloni el primero en decir, pues le hemos hecho mucho caso a la entropía, pero yo cuando veo cómo sobreviven biológicamente los animales y cuando veo después cómo se producen los comportamientos culturales y sociales, hay un orden. Entonces, para mí me parecería que para qué vamos a tener nada más una especie de única prioridad en la entropía del universo, cuando yo veo que en la naturaleza y en la vida y en la vida cultural y social hay mucho orden todo el tiempo. Entonces él ponía ahí dos fuerzas, la de la entropía y la de la autoorganización. Luego, ya propiamente para dar el brinco de estos conceptos de energía a nivel más térmico, a nivel molecular, es muy importante el teorema de Maxwell-Boltzmann. Este teorema, pues más atribuido a Boltzmann, que aquí tenemos en su lápida en Austria, tenemos aquí que le pusieron inclusive la fórmula que vamos a ver el día de hoy, ¿no? Entropía es igual a una constante la constante de Boltzmann más el logaritmo del número de microestados posibles en el sistema. Vamos a ver qué es esto. La teoría de Maxwell-Boltzmann propone lo siguiente. S es la entropía de un sistema. K es la constante que él pone. Y W es el número de microestados posibles para el sistema. Esto es muy importante porque, lo pone en logaritmo natural, ¿no? Pues porque sabemos que conforme son las cantidades más grandes, pues es más fácil trabajar con logaritmos que con cifras absolutas. Ahora, lo importante de esto es lo siguiente. La ecuación asume que todos los microestados tienen la misma probabilidad de aparecer. Esto quiere decir lo siguiente. Toda la teoría de la termodinámica utilizada en ingeniería y en aplicación técnica fue muy importante durante muchos años para explicar cómo funcionaban las máquinas, cómo se hacía el funcionamiento precisamente industrial. Sin embargo, cuando nos vamos a nivel subatómico, sabiendo que existe el principio de certidumbre, donde nunca podemos saber exactamente dónde están los electrones, donde es imposible saber exactamente dónde están y cómo se comportan, a final de cuentas tenemos miles, millones de partículas que en su combinatoria pueden estar en diferentes partes dentro de un sistema. Aquí ya no estamos pasando de la teoría de los sistemas energético-termodinámico a la teoría de las probabilidades, porque entonces en esta reacción ya no se toma en cuenta propiamente la situación que se mide físicamente, sino se toma en cuenta la probabilidad de dónde puede encontrar un electrón. Y si nosotros tiramos un dado con 6 probabilidades, tenemos un sexto de probabilidad. Pero si tenemos miles de partículas, las probabilidades de dónde están cada una de ellas, y aparte sin poderlo saber, nos lleva más bien a hablar de las probabilidades que se pueden representar. Y como estas logarítmicamente son enormes, casi infinitas, por eso nos pasa que siempre que tenemos un cuarto lleno de gas, al momento que abrimos la ventana, vamos a ver siempre que se sale, porque la probabilidad de que sea al revés es tan prácticamente nula que toda nuestra vida no nos va a dar para poder ver esa probabilidad. Entonces ya nos pasamos, aquí es el gran salto epistemológico, de la energía a la probabilidad. Bueno, ya propiamente hablando de la parte biológica de la organización de los seres vivos, tendremos aquí lo siguiente. Primero, a nivel químico, los átomos y moléculas se organizan de una manera físico-química. Sin embargo, a nivel ya de seres vivos, lo pongo aquí antes porque hay una correlación en comportamientos y aquí estamos haciendo integración de conocimientos y de saberes. Tenemos que el organismo vivo más básico, que es la célula, cuando se complejiza va a formar tejidos y el tejido cuando se complejiza va a formar órganos y el órgano cuando se complejiza va a formar sistema circulatorio, sistema respiratorio, y esto va a llevar a la homeostasis corporal de todos los organismos vivos, ¿no? Es un proceso en incremento, y esto es importante porque nos dicen, insiste el artículo del día de hoy, cómo es que la manta de Markov es una manta de Markov que se va sobreponiendo una sobre la otra, cada vez más compleja y se basa en una sobre otra. Aquí en órgano les puse yo el cerebro, que es el que nos interesa hoy, porque aquí si se fijan la ramal que nosotros tomamos,
que es el proceso que pasa cerebralmente mediante el vínculo y la familia. Ese proceso después pasa a los grupos grandes, grupos pequeños, pasa a la sociedad y pasa al mundo. Y al final de cuentas sí pongo sociedad, porque finalmente la sociedad, bueno, digo, finalmente aquí, perdón, fíjense, no lo puse, iba a poner aquí nación. Y iba a poner nación porque también la nación actualmente ha sido un sistema organizador muy importante, ¿no? Pero bueno, a final de cuentas pasamos de un órgano biológico que se origina de funcionamientos que también se comparten con las áreas no vivas, salen derivados emergentes que van a dar condicionamientos sociales que son los que nosotros nos involucran cada día en nuestra vida cotidiana. Luego, aquí les pongo simplemente otra de los aspectos, siendo congruentes con lo que estamos hablando de cómo se va complejizando la vida. Vemos aquí un elemento muy importante dentro de este artículo. Homeostasis de cada individuo como fenotipo participante del ecosistema. Uno de los aspectos muy importantes que destaca el artículo tiene que ver con el fenotipo, es decir, nuestras características externas. El fenotipo de este animal, el de este animal, el de estos, los animales que viven aquí, los que viven a nivel acuático, son muy diferentes. Pero sus características externas van a ser de acuerdo al sistema de probabilidad darwiniana, donde la probabilidad de que sobreviviera en este medio ambiente un elefante como estos, pues no sería compatible. Y la posibilidad de que esta forma sobreviviera a un ambiente de estos tampoco sería compatible. Y esto es importante porque dentro del fenómeno de la manta de Markov, estamos viendo que los individuos se manifiestan hacia afuera en forma, en función de cómo se adaptan al medio ambiente. Y entonces hay una coproducción entre el ecosistema y los organismos que lo van viviendo, de tal forma que estos organismos contribuyen por su comportamiento a cómo se mantenga el ecosistema, y el ecosistema condiciona que solamente los que tengan estas estructuras van a sobrevivir. El individuo en su ecosistema va a ir evolucionando conforme pasa el tiempo de acuerdo a las probabilidades de sobrevivencia, y su fenotipo, su forma, va a ser una manifestación de cómo influye él en el ambiente. Bueno, aquí es lo que les ponía, mira, aquí les fue donde introduje lo de nación, porque creo que es un fenómeno súper interesante en la actualidad. Bueno, acá les pongo una lámina donde represento un poco lo que pasa, ¿no? Hablamos ya del ecosistema, de lo biológico, pero aquí lo que pasa con la vida humana, ¿no? Lo que ha pasado en los últimos años acerca de cómo es que la evolución social, a final de cuentas, dio aquí un problema con los ecosistemas, ¿no? Y entonces, de repente, la manera en que funcionamos a nivel social y la industrialización que hemos tenido, cómo ha ido, pues poco a poco destruyendo los ecosistemas naturales, ¿no? Y por más que hay una cantidad de seres humanos que estamos un poco conscientes, o algunos más que otros, finalmente también todos andamos en carro y vamos poco a poco haciendo que los ecosistemas se vayan pulverizando. Y por eso les pongo esta imagen, ¿no? Que inclusive ahora es muy ad hoc a la pandemia, porque pasamos de los seres primates al humano, al Homo erectus, Homo sapiens, y luego ahora como estamos todo el día de forma innatural pegados a una máquina. Entonces hay una evolución social que también no está como muy en función del ecosistema también. Bueno, ya yendo a los postulados de la manta de Markov, primero tenemos aquí la cadena de Markov. En la cadena de Markov hay un fenómeno inicial, y ese fenómeno origina otro y otro y otro, y así va secuencialmente de uno hasta otro, hasta donde finalmente hay un fenómeno final. Aquí hay una dirección unidireccional de un inicio y de un final. Esta es la cadena de Markov, que es otro postulado del mismo matemático. Pero ya propiamente en la manta de Markov que nosotros vamos a ver, vamos a tener los siguientes componentes. Primero tenemos un individuo con su interioridad. Está primero el individuo. Después viene un área exterior. En la manta de Markov, que es esa delimitación entre lo interno y lo externo, existe precisamente una comunicación. Y esta comunicación que hay entre ambos es exactamente lo que se está postulando, cómo es que este exterior se va a comunicar con el interior a través de la manta de Markov. La manta de Markov es una propuesta matemática, hay que decirlo primero. Aquí estamos muy físicos estructuralmente, y aunque van de la mano, a final de cuentas es una propuesta matemática. Luego, este individuo tiene órganos sensoriales en donde perciben lo que está pasando en el exterior. Y este mismo individuo tiene también órganos efectores que finalmente también influyen sobre el exterior.
Entonces tenemos aquí un individuo que se de Markov ya es circular. Hay una hipótesis, predicción de lo que está pasando afuera. Predicción es la parte más importante aquí, la probabilidad. Se percibe lo que está en la parte externa. Se hacen ajustes acerca de eso que se está viendo. Se formulan nuevas hipótesis y se hacen nuevos ajustes. Y esos nuevos ajustes generan nuevas hipótesis. De tal forma que la manta de Markov en realidad es un proceso continuo de comunicación, a diferencia de la cadena de Markov, que es unilineal. Bueno, entonces ya pasando propiamente al artículo, acá nos ponen precisamente estas representaciones. Nos ponen primero la manta de Markov en una célula, en un protozoario, es mucho más primitiva, que tenemos aquí cómo se delimita, pero en mecanismos más complejos, donde ya hay policélulas, o sea, ya no solamente es una célula, sino son varias, como una planta, vemos que el marco de Blanket, del marco de Blanket, tenemos que hay un modelo interno que tiene otro modelo que es externo. Y entonces así se va viendo cómo se incrementa la manta de Markov de una etapa hacia la otra. Y aquí ya tiene, bueno, ya tiene hasta esta condición humana, ¿no? Donde entonces ese modelo interno generó marcas de mantos de Markov más sofisticados y amplios, y generó otros más, y otros más, y así de tal forma que hay un proceso escalar para precisamente irnos a lo más complejo, que es lo que vimos hace rato en las gráficas. Ahora ya propiamente la manta de Markov en el cerebro, pues aquí tenemos la comparación de una célula, ¿no? Que es unicelular, con lo que pasa en el cerebro. Y aquí está representado lo que hace rato hablábamos en el diagrama, ¿no? El modelo externo, ahorita vamos a ir a lo matemático, el modelo externo, interno, trata precisamente por medio de los órganos sensoriales de predecir lo que hay aquí afuera. Y entonces eso lo lleva a una acción, y esa acción, esa es la parte importante, que el exterior que estaba escondido porque no está en la misma continuidad y hay una manta de Blanco que no le permite tener esa comunidad continua, predice lo que hay afuera, y al predecir lo que hay afuera en esos estados escondidos, finalmente van a ser percibidos, y conforme sean más cercanos a lo que él percibió, entonces puede ser que sea la probabilidad de que sea mucho menor lo que se pierda de energía libre. Eso lo vamos a ver ahorita en la fórmula matemática, porque predijo mejor lo que estaba en el exterior. Y aquí tenemos pues lo que viene precisamente la dinámica de la manta de Markov, ¿no? Cómo los aspectos más primitivos, que tienen una manta de Markov posterior, generan modelos de comunicación entre este modelo interno y este externo, y van entre ellos generando comunicación. Pero esta otra manta de Markov, que circuncida todo lo negro, esta anaranjada, tiene una manta de Markov que es amarilla, todavía más grande que la circuncida, y de alguna manera aquí vemos nuevamente el mismo comportamiento. Lo anaranjado predice lo más complejo, y lo más complejo va retroalimentando al interno. Y esta manta de Markov amarilla va prediciendo lo que pasa con la que le sigue, ¿no? Y así sería precisamente la dinámica de todos los seres vivos, digamos. Se van haciendo cada vez más complejas, y conforme la manta de Markov se va haciendo más amplia en los tejidos. Y aquí tenemos precisamente ya los conceptos centrales de lo que tiene que ver con el cerebro, que son precisamente la inferencia activa, que es adaptativa, y la jerárquica. Aquí y que es jerárquica además. La inferencia activa adaptativa se refiere a que las inferencias que hace este cerebro sobre el movimiento de esta pelota va a ser que mediante un sistema, digamos, efector, de motor, a través de la médula espinal, origine impulsos al brazo para que tengan una acción y se acomoden al movimiento que va a tener, al trayectoria del movimiento que va a tener el marco, ¿no? Todos los que nos gustan los deportes, estamos todo el tiempo pendientes si va a cachar o no el balón, o si va o no a poder
rematar el balón en el fútbol, por ejemplo, ¿no? Entonces el cerebro predice el movimiento y al predecirlo motoramente genera una acción sobre el brazo que predice y trata entonces de ver qué es lo que va a pasar con ese movimiento. Pero acá lo interesante es que este mecanismo predictor, mediante las áreas sensitivas, al entrar precisamente en médula espinal y venir acá, en el cerebro van a tener varios relevos, de tal forma que van a funcionar no solamente de una forma adaptativa y como infiriendo activamente lo que pasa, sino también van a funcionar jerárquicamente, de tal manera que los primeros relevos neuronales van a estar supeditados a relevos neuronales superiores y estos van a estar supeditados a relevos neuronales superiores, ¿no? De tal forma que hay una jerarquía y en cualquiera de estos se van haciendo los acomodos de tal manera que en esa jerarquía existe entonces todo un proceso de inferencia activa sobre lo que va a pasar acá. Y esto tiene la ventaja que nos va a permitir tener mayor capacidad para hacer una hipótesis probabilística sobre qué va a pasar con ese balón. Y eso lo vemos muy bien. La gente es bien entrenada, hacen espectacularidades en los deportes, ¿no? Porque van incrementando sus modelos probabilísticos para saber exactamente qué va a pasar. Y esto se le llamaría la jerarquía de las áreas más superiores a las áreas efectoras, se le llama el top-down del cerebro. Es decir, las señales que vienen desde arriba, jerárquicamente indicándole qué va a pasar. Y eso hace que el adulto y el entrenado sepan mejor qué va a pasar con ese movimiento que el que no está entrenado y el que es más pequeño, en donde domina el down top, que es que los mecanismos sensoriales, como en los bebés, están todo el tiempo dando apenas señales y donde los mecanismos predictivos aún no son sofisticados. Bueno, aquí nada más como inferencia activa, no adaptativa, viene aquí un ejemplo, ¿no? de dos péndulos que están sobre la misma viga, que es movible también, y dice que como esta es movible, los péndulos tienden a retroalimentarse y a ir de la misma forma, precisamente porque van comunicando a través de esta soporte activo, cómo es que se mueren. Entonces son inferencias que son activas, pero no son adaptativas como en el caso de los seres vivos. Bueno, luego pasamos a la fórmula matemática. Aquí queremos luego ya irnos deteniendo cada vez más, porque aquí es donde Pavel nos va a ayudar mucho para la comprensión de cómo es que se postula esto. La fórmula matemática de la manta de Markov es la energía libre, que está de este lado, más la sorpresa, que es este factor, y más la predictividad, que es ese otro. F es la energía libre variacional, SAR es estado sensorial, lo que ya vimos, estado activo, y R es el estado interno. Y esto va a ser igual a la sorpresa. El logaritmo negativo, porque aquí precisamente es, si queremos que no haya sorpresas y queremos predecir bien, pues esto entonces ya no lo vamos a tomar tanto en cuenta, ¿no? Y aquí vamos a tener la probabilidad de que pase el estado sensorial y el estado activo en función del medio en que se encuentra. Entonces, esto, digamos, es un poco como la representación gráfica de qué tanto se va a disminuir la probabilidad de lo poco probable, porque es negativo. Y en el caso de esta otra, la segunda parte de la reacción, esta se llama la divergencia de Kullback-Leibler, y son la divergencia que hay entre dos densidades de probabilidad. Una, la densidad variacional y la densidad posterior. Quiere decir que tanto lo que yo predije es lo que estaba en el exterior. Entonces aquí, mientras más pequeño sea, mientras más fuerte sea la predicción, pues va a ser más pequeña la energía libre. Bueno, ahorita vamos a detenernos en esto, porque aquí lo que queremos es ir haciendo construcción de conocimientos con Pavel, que es el que sabe más de matemáticas que nosotros. Entonces aquí ya regresamos a nuestra manta de Markov con toda su dinámica que ya explicamos, y nada más para ponerlo así de forma gráfica, ¿no? Mientras sea más pequeña esta variable, que la pusimos aquí, la variable de KL, que es esta que está aquí, la segunda parte, la divergencia de Kullback-Leibler, que finalmente tenía que ver con la capacidad de predicción. Mientras más pequeña sea esa, entonces vamos a disminuir la energía libre. Quiere decir que esa divergencia, mientras sea más exacta o más cercana a la probabilidad real, la energía libre va a ser menor y de esta manera vamos a influir en que la percepción sea mejor, porque va a estar más cercana a lo que nosotros estábamos prediciendo. Y aquí tendríamos entonces reflejado en la fórmula matemática de las probabilidades, ¿no? Donde aquí estaríamos viendo el exterior, aquí estaríamos viendo lo que se percibe,
y matemáticamente estaremos haciendo esa distribución entre ambas proporciones, de lo que es exterior y de lo que se percibe, y esa probabilidad es precisamente lo que se pretende con el modelo de predictividad, de hacer que uno funcione con el modelo más probable de lo que está pasando. Y por otra parte tenemos acá lo que llaman en el artículo las inferencias activas, ¿no? A final de cuentas, lo que decíamos hace rato, si lo vemos como los fenotipos que van evolucionando en sus ecosistemas, la actividad del individuo también va a influir en el exterior. Pero esa influencia exterior, pues finalmente tampoco tiene un peso inmediato, ¿no? Si yo quiero, mediante alguna actividad motora, influir en el movimiento del balón, pues va a ser muy poco lo que puedo hacer. Pero a nivel evolutivo y a nivel de largo plazo, sí tendemos a influir en el exterior para que se acerque más al modelo que uno quiere. Pero donde tenemos la capacidad más importante de influencia precisamente es aquí, en el procesamiento de la información de lo que se percibe para hacer modelos predictivos más adecuados de lo que está precisamente oculto y está externo. Bueno, ya para terminar nada más, esto yo creo que no vamos a ver mucho hoy porque además tiene otras conceptualizaciones. En realidad, aquí tenemos lo que, cómo es que se basa. Esto tal vez nos va a servir en otro tipo de, en otro conversatorio porque tiene mucho que ver con aspectos de tipo sistémico, social, vinculativo, ¿no? Aquí tenemos sistemas que en el exterior tienen una manta de Markov que los cubre. La manta de Markov son estos 5. Si se dan cuenta, estos 3 no están puestos de este mismo lado. Y la manta de Markov, que es un que así lo pone Carl Friston, que se basa más de esta manera, es que lo que es originalmente externo y que está oculto va a ser la forma en que nosotros, a través de los padres, vamos a tener nosotros como elemento central el 5, lo que vamos a conocer, pero los padres también van a ser los hijos de esos padres que no somos nosotros, y los hijos de esos padres que también son nuestros hijos, para finalmente tener un resultado final. Si se dan cuenta, requiere otras conceptualizaciones que tal vez el día de hoy no será muy prudente tocar. Bueno, muy bien. Pues entonces, ahora sí, con esto terminamos la presentación y empezamos ya nuestro conversatorio. Perdón porque vamos un poco atrasados, pero bueno, ahora sí, abrimos el escenario, por favor, para que empecemos a comentar. Yo quiero empezar. Sí, Pavel, dino. A mí se me hizo como muy bonito el artículo, ¿no? Lo empecé a leer y es un artículo, pues, más o menos recopilatorio, ¿no? Pavel, perdón, te voy a interrumpir. Es que hace rato te presenté, pero no se escuchaba bien. Ah, Pavel, Pavel va a estar con nosotros, es matemático, primero estudió matemáticas, primero trabajó en ilusión visual, luego vino a hacer su maestría precisamente en ciencias, ¿no? En la Facultad de Ciencias de Matemáticas, está muy interesado en las áreas de las neurociencias y las matemáticas, entonces nos viene como anillo al dedo nuestro querido Pavel, bienvenido, gracias por venir a conversar con nosotros y aprender hola. juntos. Gracias, Pavel, bienvenido. Lo que se me hace, bueno, ya leyendo el artículo, era la primera vez que escuchaba las llamadas sábanas de Markov o Markov blankets. Sí está bien traducido, ¿no? Markov blanket sábana. Sábana. Es una forma de particionar el sistema en algo interno y algo externo, de manera que se intercomuniquen por algo que llamamos como sensores y una respuesta, ¿no? Es una manera de particionar el sistema. Y resulta que esa como idea lo utilizan, pues primero dicen, pues bueno, la célula es un organismo que funciona más o menos bien internamente y que sí tiene como su comunicación con el exterior, ¿no? Y después te dan otros ejemplos de la teoría de la información. Y se me hizo una forma muy bonita de entender como el cerebro. Se me hizo, ¿cómo te lo digo? Es una propuesta muy buena, pero también como que la veo muy abstracta, ¿no? Porque es una forma nada más de particionar el sistema que es una Markov blanket. Entonces, como tú viste, también están péndulos. También puede estar, por ejemplo, en la teoría de la información, padres e hijos. Y pues el chiste, o sea, se me hicieron varias preguntas, ¿no? Por ejemplo, el
el que primero que nada exista una jerarquía para que las sábanas de Markov funcionen, ¿no? Entonces, digo, oh, pues sí está como muy interesante. Y luego también hay ciertas como robustez en las sábanas de Markov, ¿no? Si modela más o menos cómo son los procesos biológicos y cómo un sistema se tiene que estar en equilibrio, hay ciertas cosas que no se pueden romper. Por ejemplo, sí es cierto que nosotros estamos conviviendo con el medio ambiente, ¿no? Y que un pez no va a sobrevivir en, en el desierto, ¿no? Pero, por ejemplo, hay ciertos procesos robustos que la sábana de Markov de alguna manera mantiene, es decir, que no se adapta, ¿no? Por ejemplo, el de la formación del humano, ¿no? Si tú lo piensas, aunque convivamos en la localidad de México, tú en la Ciudad de México y alguna persona en África, en Estados Unidos o en Brasil, esa persona va a seguir teniendo pues 2 brazos, 2 piernas y una cabeza, ¿no? Entonces, lo que se me hace interesante es que sí, la sábana de Markov te dice eh, que de alguna manera convivimos con el medio ambiente, pero también la misma biología te dice, hay ciertos procesos que no se van a mover, ¿no? Ajá. Entonces eso sería como mi... Para empezar, ¿no? Ajá. Ok. Ahorita te vamos a preguntar muchas cosas de matemáticas, ¿eh? Así que ahorita te pregunto yo, porque primero vamos a empezar el diálogo. Sí, sí, los demás, ¿qué piensan? ¿Sí? Sí, sí, Aline. Bueno, eh, esto que voy a decir, que me corrija Pavel si no entendí bien. Freestone, que es uno de los autores del artículo, trabajó muchísimo en los modelos matemáticos para que fuera posible la resonancia magnética funcional. Los que no sabíamos mucho de eso y veníamos de medicina con el modelo de cómo se toman los rayos X, como que nos imaginábamos que la resonancia magnética nos permitía ver eh, órganos concretos adentro del cerebro, formas que puedes agarrar con las manos, pero la resonancia magnética, ahí lo que se está percibiendo en el resonador son resonancias de los átomos, de las moléculas, cuando se les acerca un magneto. Ajá. Entonces, ¿cómo sabes en dónde termina la amígdala y dónde empieza un tracto de sustancia blanca? ¿Cómo sabes en dónde termina la sustancia gris y empieza la sustancia blanca? ¿Cómo sabes? Bueno, entonces necesitas hacer la diferencia matemáticamente entre el tipo de resonancia que te da la sustancia gris y la que te da la sustancia blanca. Sí. Y entonces ahí es donde tienes que decir, aquí está la manta de Markov, que me marca el límite entre sustancia gris y sustancia blanca. ¿Sí voy bien? ¿Qué? ¿Sí? Bueno, entonces por eso para Freestone esto es tan importante. Y lo que a mí me parece fascinante es que gracias a estos conceptos matemáticos sería posible hacer un puente entre las imágenes cerebrales, que son una cosa así como que parece tan concreta, y conceptos que estamos acostumbrados a que pertenecen a otro orden, como es la energía psíquica. Yo así como que acabo, percibo vagamente que sería posible hacer ese puente. Yo creo que Freestone lo tiene perfectamente claro y a lo mejor tú, Pavel, nos podrías ayudar a ver cómo se hacen esos pasos. Es, ¿Cómo das el brinco? es que tengo entendido que en la resonancia magnética
lo que hacen es que, primero que nada, si te toman una imagen del cerebro, es lo que te ponen como en una camita y te meten dentro de un tubo que, Exacto. Pasa que dentro de- radia, Sí, 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 sí. Son que radia magnetos. energía Ujú. que choca contra, creo que átomos o bolitas, y dependiendo de cómo vibre o qué tanto es la distancia en la que se regresa. Bueno, no es que tanto es la distancia en la que se regresa, tiene que ver con... Son eh, imanes. ¿eh? Esa es la cosa, son imanes. Tú pones Ajá, un imán y haces sí, que los protones se sí, alineen. Le quitas o sea, le pones una frecuencia, una radiofrecuencia, ajá, cambias la posición del imán, le quitas la radiofrecuencia y el protón te lanza una energía, una señal. Y eso ajá. es lo que se ve. ¿Sí? Pero creo que tiene que ver con, más que nada cuando se diferencian, por ejemplo, entre sustancia gris y sustancia blanca, eso tiene que Por ver con las la diferencia propiedades de de la protones. materia, ¿no? Más que nada, Sí, por ejemplo, si, o sea, sí sustancia gris y sustancia blanca sé que son cosas distintas, ¿no? Pero, por ejemplo, te daría una diferencia, una resonancia magnética que sería, por ejemplo, de miel o agua. ujú. Sí, ¿no? Que hay distinta cantidad de protones. Son Ajá, diferentes el número de protones en una zona y en otra, dependiendo de la cantidad de agua. ¿Sí? ajá, Y eso es lo que va midiendo, precisamente las diferenciales. ajá. Entonces creo que tiene que ver más que nada con materiales. Lo que hace los sábanas de Markov es una manera como muy bonita de decirte cómo aprendes, ¿no? Y aprendes más o menos al estilo, em, no es conductista, pero es como veo algo y eso me produce algo, hago una respuesta, lo externo me vuelve a producir me vuelve a producir algún cambio en mí y hay como una retroalimentación, ¿no? Entonces es como una forma bonita de aprender algo, ¿no? En algún sentido. Que esa es la inferencia, ¿sí? Ajá, Es la inferencia activa. ¿Sí? ajá, Por eso es que van ligadas las dos cosas. ajá, Percepción-acción no están desvinculadas, o sea, no es una línea, sino ajá, que son al mismo tiempo. O sea, tú haces una predicción de lo que hay en el mundo y tu acción incluye a la predicción. O sea, tú sí, esperas algo. O sea, no es una acción así como al azar, sino que ya ajá, implica algo y tú mides la diferencial, ese es el error de predicción. ajá, ¿Sí? Y ahí es donde empieza el aprendizaje, ajá, precisamente. Si el error de predicción es alto, tienes una energía libre alta y entonces tienes que minimizarla. ¿Sí? Eso es ajá. lo que está diciendo. Y en la fórmula, lo que plantean, que es la parte luego difícil que nos cuesta a nosotros trabajo, ¿no? Sobre todo cuando ponen la diferencial, está la divergencia, la Ah, sí, KL. ¿Sí? La sí, primera parte que tiene que ver con, ellos le llaman las creencias, que es lo que yo supongo que hay allá en el mundo, ajá, porque no tengo otra manera de saber qué hay en el mundo sino a través de mi sábana de Marco o mi manta de ajá. Marco. Oye, Alejandro, El mundo realmente me es desconocido. ¿y qué es que te Entonces, ponga lo la que haces, fórmula? ajá, sí Te pongo sería la fórmula. la primera, sería en la divergencia. La primera son las creencias y tienes que reducir, ¿sí? La diferencial entre lo que tú crees, ya no veo nada. Es que te voy Estamos en el fin de la presentación. Entre lo que tú crees y el posterior, ¿sí? O sea, lo que verdaderamente puede estar de acuerdo al modelo generativo. Ujú. Ya no veo nada. es que te voy a poner la fórmula Ah, para que la discutamos directamente. ah, Te voy a poner la fórmula para que la discutamos directamente porque acá creo que eso es esencial, ¿no? En el día de hoy. O sea, esta es la que hablas, ¿no, Alejandro? no veo la... Ah, ¿no ves? ¿Tú no ves en tu pantalla la fórmula? No, se borró. Ah, bueno, ok, entonces A ver, dejo de compartir. es esta. Exactamente, es la segunda parte de ¿Sí? La divergencia. La eso. primera parte serían las creencias, lo que yo creo que existe en el mundo, ¿sí? Y la divergencia es con el posterior, por eso es que se introduce el modelo bayesiano, que es El modelo las predictor. teorías
lo que verdaderamente puede existir de acuerdo al modelo generativo. Entonces, de hecho, entonces, se trata de las creencias, es una de las que llama la atención esa parte, ¿no? del artículo, ¿no? Como si yo creo ciertas cosas y tengo que contrastar con el mundo, si mi creencia realmente es cierta o no. de hecho, eso como que yo la primera vez que lo vi, dije, menos el logaritmo natural de alguna cosa es entropía, ¿no? Es Naturalmente la sorpresa. ajá, es la sorpresa, y ya después si le metes una probabilidad lo puedes interpretar como una sorpresa. Y luego esa divergencia también se ve como un logaritmo natural ponderado multiplicado por alguna probabilidad. Y dije, ok, eso es como otra medida de entropía, ¿no? Claro, tienen distintas interpretaciones, ¿no? Sí hace la conexión. Aquí de repente le hace la conexión, pero no lo hace bien. Nada más la menciona, que está ligada directamente a la entropía y que tiene que ver con la propuesta de Shannon. Y dice, sí, tiene que ver con eso, está ligado, no lo explica bien. Ajá, Creo que este artículo realmente no nos da mucho para eso, pero ajá, atrás sí está la entropía, porque si lo que eh, estamos haciendo es hacer un instrumento predictor, ajá, disminuye la posibilidad de que se te vaya información. Y como ya sí, estamos hablando de información, eso tiene que tener muy claro, ¿no? Porque cuando hablamos de energía libre, ya estamos hablando aquí de información. sí, Y lo dice mucho Ilia Piriglione, ¿no? Es la información que se pierde o no se pierde. ujú, ¿Qué tanta información pierdo? Mi sistema cognitivo, qué tan capaz es de predecir en el exterior los fenómenos que van ocurriendo para que no se me vaya tanta información? A todos se nos va información, ¿no? A ajá, final de cuentas, si vamos los 6 a la feria, cada quien va a hablar de una experiencia diferente, porque a cada quien van a tomar ciertas cosas. Pero ajá, indudablemente, mientras el mecanismo predictor sea mejor, tu capacidad de poder formular predictivamente lo que está pasando afuera, sí, pasa que se te vaya menos información, pues eso está aquí, está intuitivamente y tácito, y sí lo conectan con Shannon sí. en su propuesta de la entropía, pero aquí no está desarrollado. A lo mejor eso en otro artículo lo haremos más. Está Hay varios implícito. artículos de eso. Que en realidad lo que tú necesitas es que tenga menos información, o sea, menos entropía. ¿Sí? O sea, Menos pérdida de información. o Ajá, sea, lo que tú necesitas, por ejemplo, tú haces una predicción. Tú predices que te vas a encontrar con una pelota en el camino. Y si te encuentras con un ave en el camino, esa diferencia, o sea, te está dando información. O sea, tú tienes que disminuir la información. Es que es todo el tema de la información y la entropía, ¿no? O sea, mientras tu modelo generativo te dice, yo voy a encontrar esto en el mundo. Y la idea es encontrarlo, ¿sí? Entonces disminuyes la entropía, ¿sí? Disminuye la energía libre y disminuye la información contenida, ¿sí? O sea, ese es el punto. Cuando encuentras información, eso te pone tu mente alerta, porque dices, ¿qué estoy encontrando aquí? No es lo que yo esperaba. Esa es la información, esa es la entropía, y la tengo que disminuir a través de los circuitos percepción-acción. Sí, ujú, esa es la diferencia Pero con fíjate que ahí yo sí lo entiendo de forma diferente, porque yo creo que precisamente en las dos partes de la fórmula, en la segunda parte de la fórmula tenemos la divergencia entre mi modelo y la realidad posterior. Está de ese lado. Y del otro lado tenemos la sorpresa. Entonces, me parece que más bien, como es probabilidad negativa, es más bien, es como poco probable, lo poco probable, ¿no? Digamos, si es lo que decimos todos los días, yo ya tengo una rutina, yo ya sé qué voy a hacer, cómo lo hago, y mi sistema nervioso en la cotidianidad está hecho para predecir las sorpresas y tener un funcionamiento cotidiano eficiente. Pero siempre hay un monto de energía libre, un monto de sorpresa, perdón, que puede estar con aspectos nuevos, ¿no? Como el video que hacen de Carl Friston cuando lo entrevistan, de que va este hombre caminando su cotidianidad y finalmente pisa un charco, ¿no? Entonces, esa es la sorpresa. Hay siempre algo nuevo, ¿no? No tenemos todo aprendido de antemano. Pero sobre todo yo sí lo diferente, porque creo que aquí lo que estamos hablando es que el modelo predictivo, precisamente lo que tiene en esa menor divergencia de información entre mi modelo predictivo y lo externo, es que se me escapa menos información. Y si se me escapa menos información, entonces la entropía va a ser menor.
porque entonces ya no se me escapa mucha información y ya no va a haber muchas sorpresas, ¿no? A diferencia de un bebé con el sistema count-up muy, muy importante, donde todo es nuevo, el bebé está todo el tiempo aprendiendo lo nuevo, ¿no? Porque está viendo cosas nuevas. Y en cambio, cuando eres adulto, pues ya entonces, ya suena el pájaro y ya no te sorprendes y te maravillas, ¿no? Que es parte de lo que perdemos en el top-down. Buscas. Perdiendo el tiempo, hay un pájaro, ya. O sea, y en cambio el bebé un pájaro y se maravilla porque no tiene todos modelos predictivos para saber eso novedoso que tiene. Y en cambio, cuando el top-down ya está muy hecho, ya hay mucho modelo predictivo, es un pájaro. Y sigue uno la cotidianidad, pues. Esa es la idea, buscar las regularidades en donde te sientas cómodo. Exacto. Ya no te sorprenden tanto las cosas, ya no te sientes inseguro, ya no hay incertidumbre. Ese es parte del artículo de Valencia. Que realmente lo que te interesa es encontrar una regularidad y sentirte cómodo. Por eso es que construimos ciudades y por eso es que parece que estamos en contra de la naturaleza, porque buscamos todas estas cosas. O sea, si no te sorprende es porque ya en el mundo hay menos información. ¿Sí? ¿Sí? A menor sorpresa, menor información del mundo, menor entropía, porque se refiere a la información contenida a través del tiempo. ¿Sí? Ahí está. Eso sí tenemos que verlo en la fórmula. Te voy a decir por qué. Porque tú cuando dices hay menos información, es donde, lo que yo creo que de la fórmula que tenemos ahí, yo creo que es la primera parte donde hay menos sorpresa. Porque nuestro mecanismo predictivo tiene mayor información de lo que pasa afuera. Fíjate, ahí estaría lo fino, que en este artículo no está muy definido. Yo pensaría que el modelo que tenemos, está basado en modelos generativos, contienen tu fenotipo. Era lo que decías en una de las imágenes. O sea, el modelo generativo te dice lo que puedes, pero no explica todo el mundo. ¿Sí? De hecho, por eso en algunos de los artículos se decía, los modelos generativos son una manera como de ensamblar lo que puedes encontrar en el mundo. Obviamente es mucho más pobre que lo que está pasando realmente en el mundo. Están pasando miles y miles de cosas. Nuestro fenotipo, que es un modelo generativo, ¿sí? Nos da una probabilidad de lo que puede haber de acuerdo a lo que nosotros necesitamos. ¿Sí? Porque nosotros operamos en un mundo y actuamos de determinadas maneras. O sea, no somos como un pájaro, no somos como un pez, etc. ¿Sí? Entonces, o sea, nuestra predicción está diseñada precisamente para encontrarnos en el mundo lo que nosotros queremos encontrar en el mundo. Y lo queremos en el sentido de que lo necesitamos. O sea, ¿para qué? Para dar una evidencia, lo que decía la vez pasada, la evidencia de que existimos. ¿Sí? O sea, se trata de contenernos en nuestro ser, ¿no? En nuestra existencia, que sería lo que somos nosotros. Esa ya es una sábana de Markov. ¿Sí? O sea, nosotros en sí mismos somos una sábana de Markov. A ver, sí, creo que ahorita sería muy prudente entrar en la fórmula matemática para aquí explorarla con Pablo, porque finalmente estamos conceptualmente, ya todos estamos de acuerdo, ¿no? Conceptualmente en lo que está pasando y se propone. Pero creo que aquí ya tenemos que entrar a la fórmula matemática, porque aquí sí está la diferencia entre la concepción de la información y de la entropía, que desafortunadamente no es el objetivo de este artículo. Aquí es más la manta de Markov. Pero voy a tratar de compartir la página, Alejandro. ¿Viste la presentación hace rato? Sí. Entonces la voy a poner otra vez para que veamos la fórmula y la exploremos con Pavel, directamente la fórmula matemática. Porque ahí creo que es donde está ahí creo que es donde está precisamente ahí está. Esta es la fórmula matemática, ¿no? Ahí la ves Alejandro. Sí, perfecto, sí. Perfecto. Acá está otra vez, ¿no? La fórmula habla de la energía libre variacional entre lo que se percibe, entre lo que se activa y entre el medio interno, ¿no? O sea, ese ya es la sábana de Markov. ¿Sí? Esta es la sábana de Markov que rodean al estado interno. Exactamente. Ese es dentro del estado interno. Incluye lo que se percibe, lo que se motriza y lo que está internamente. Aquí está la energía libre variacional. ¿Ok? Ahora, eso es igual a dos factores, ¿no? Que se suman. El logaritmo negativo de la probabilidad de lo que se percibe más lo que se motriza, pues lo que se hace motriz y eso entre el ambiente. M se refiere a
Si es que también eso no viene aquí. El modelo generativo. O sea, okay. o sea, ahí lo que yo entiendo es la sábana de Markov, que sería lo que está, tanto la percepción como la acción, dado el modelo generativo. Pero es que esta M, a ver, ¿qué es? Es que eso no viene en el artículo. ¿Esta M qué es? Según esto, es un modelo generativo que explica eso que tú estás percibiendo y, bueno, o sea, la sábana de Markov. O sea, por eso se llama, o sea, si la sábana de Markov es precisamente el intercambio entre el exterior y el interior, ¿sí? Digamos, ahí es donde mides la sorpresa, ¿sí? Pero la mides en función de un modelo generativo que predice lo que se supone que te vas a encontrar en el mundo. Si no encuentras lo que supone tu modelo generativo, entonces es más negativo, se vuelve más negativo. Pero entonces, aquí entrando a las matemáticas, a ver, Pablo, ahí ayúdanos entonces, porque aquí entonces, ¿cómo ves este factor, ¿no? Que es la probabilidad de SA entre M. Esto matemáticamente, ¿qué nos reflejaría este paréntesis? En teoría en probabilidad, cuando tú pones P de algunas variables, por ejemplo, S y A, son tus variables que son como desconocidas. Y lo que es conocido es dado M. En realidad, esta barrita, eso es lo que estás señalando, es dado M. Es dado que conoces el modelo generativo, puedes calcular el logaritmo de la probabilidad de S, A. ¿Okay? Y, por ejemplo, en el otro lado también se interpreta igual, en la divergencia de Kullback-Leibler, creo que es. A ver, pero entonces este M, mientras más grande sea, ¿qué efecto daría a toda esta? Es que no es mientras más grande sea. Este es un modelo generativo es una forma de calcular la probabilidad de dos cosas, de como dos estados. De dos condicionadas. Ajá, de dos condicionadas. Entonces, esto es como la manera de interpretarlo. Es el modelo. Esta raya no es una división entonces. No es una división, es dado M. Okay. Dado ¿Okay? M. Ok. Ajá. ¿Quieres calcular la probabilidad, por ejemplo, de que te salga en un dado el 5, dado que salió, no sé, 1, 2, 3, 4, 5, 6? O sea, dado algo. Dado que algo... Ajá, ok. Entonces, por ejemplo, en la divergencia de Kullback-Leibler te dice que es la densidad, bueno, es una probabilidad la probabilidad está de acá. El estado phi, que es el estado externo, dado los estados internos, comparado, y esto sí es como, no es un entre, no es como una división, pero en realidad en la fórmula de la divergencia sí hacen una división, y es, bueno, pues ahora lo que yo tengo es que quiero predecir el estado externo dado los estados, dado que conozco los estados sensoriales y los estados activos. ¿Ok? Sí. Entonces, esa es la notación de probabilidad. Perfecto, ok. Entonces hace mucho más sentido ya. Si te fijas, ahí entonces por eso el tema en la primera parte, en el logaritmo negativo, es lo que yo puedo conocer es la sábana de Markov. ¿Sí? No puedo tener otra información. Y tengo un modelo generativo. Dado que tengo un modelo generativo, yo puedo tratar de entender lo que está pasando en el mundo. Ajá. Y en la medida en que entiendo lo que está pasando en el mundo, pues ya me doy cuenta si me sorprende o no me sorprende. Este es el modelo generativo y este es ya M es el modelo generativo. Lo interno y lo externo, ¿no? M es el modelo generativo, este es lo interno y lo externo. Interno y externo. Okay. R es estado interno. Que es sí, o sea, aquí lo ponen como una R, en otros artículos lo ponen diferente, pero es R. ¿Qué es lo que decían aquí, por ejemplo? O sea, es una divergencia entre dos probabilidades, densidades probabilísticas. ¿Sí? Y entonces, por ejemplo, la primera, pues es el estado interno, es a lo que le llaman las creencias. ¿Sí? Yo tengo un estado interno X y yo creo que ese estado interno se dio por
una fi, ¿sí? O sea, yo creo eso, es una creencia, pero esa creencia tengo que contrastarla con un posterior, o sea, lo que verdaderamente puede estar sucediendo en el mundo, que solo lo puedo conocer a través de mi sábana de Markov. Entonces, lo que me da mi sábana de Markov, ¿sí? Tiene, en la medida en que se parece a lo que, o que me explica lo que está pasando en mi mundo interno, la divergencia se vuelve o tiende a cero. ¿Sí? Que esa es la idea, que tiende a cero. No puede ir a menos de cero. ¿Sí? A ver, pero y entonces en factores grandes tendríamos un factor aquí grande, esta constante de divergencia de Kullback-Leibler, es mientras más pequeño sea, quiere decir que mi modelo predictivo es mejor, ¿no? Sí. Estamos o sea, ahí. quiere decir que lo que estás creyendo Prediciendo va acorde. va de acuerdo a lo que está pasando en el mundo. Ajá. Por lo tanto, es menor. Mientras mejor sea mi modelo, este factor va a tener Tiende a cero. Tiende a va a tener cero. un valor más negativo, exacto. No, a Tiende cero. a cero. A cero. Bueno, tiende a cero, pues. Sí, nunca menos de cero. Tiende a cero, a eso me refiero. Más pequeño, más. Utilicé mal la palabra, más pequeño. Y en este factor, estamos viendo precisamente SA en función al medio y es logaritmo negativo de la probabilidad. Esto aquí, este factor en particular, entiendo, a ver, no sé, tú dinos, Pavel, sería más bien, si es logaritmo negativo, sería la entropía entonces. Sí, normalmente menos el logaritmo natural de algo es que lo puedes ver como una entropía, ¿no? Y, y cuando le metes probabilidad ya le das una interpretación. En este caso, para darle la interpretación al estilo psicológico, neurociencias o cosas así, le da como una interpretación de sorpresa, le pones un nombre. Ok. Aquí sería, mientras más negativo es, la sorpresa sería mayor. Mientras más negativo es, la sorpresa sería... Sí, o no. La entropía Por aumenta, ser negativo, ¿no? entonces hay mayor discrepancia. Sí, Ajá, exacto. Y de hecho, si crece la entropía, la sorpresa sería mayor. O sea, mientras más negativo, o sea, mientras más por eso dice que es termina siendo como un tope, o sea, es para ponerle un tope, vamos vamos a la evidencia, ¿no? A la sorpresa. Bueno, aquí, o sea, mientras tu modelo generativo explique, ¿sí? Se vuelve menos negativo. ¿Sí? Ajá, exacto. Y si tu modelo generativo no explica, se vuelve más negativo. Más negativo. Ahora, el problema es que si tu modelo generativo no explica nada de lo que está pasando, el sistema se descompone. ¿Sí? O sea, es lo que le pasa al pez que se sale del agua. ¿Sí? Exacto. O sea, por más movimientos que haga, por más acciones que tenga, por más cosas que se le ocurran en ese momento, no puede hacer absolutamente nada. Si uno se cae de un edificio, pues por más movimientos que tengamos, erráticos o no erráticos, lo que sea, pues nos vamos a terminar estrellando, no volamos. ¿Sí? Entonces, por eso le ponen el menos, el logaritmo negativo, para dar cuenta precisamente de que tiene que haber un tope. ¿Sí? O sea, no puede ir más, la sorpresa no puede ir más allá de un determinado límite, porque entonces nuestro fenotipo ya se vuelve insuficiente, ya no podemos explicar el mundo y nos desorganizamos. Literalmente nos destruimos. O sea, ese es el problema. Pues por eso tiene que estar así. Pues la sorpresa tiene que estar contenida. ¿Sí? Por eso la tarea finalmente de toda, no nada más de la ecuación, de todo lo que está explicando Friston es: tenemos que ponerle un tope a la sorpresa. ¿Sí? Entonces, esa es la idea, para crear una evidencia, generar una evidencia de lo que somos. Ahora, hay otra conceptualización ahí muy interesante, porque ese modelo funcionaría como nuestra cotidianidad, ¿no? Aumentando nuestra predictividad, disminuyendo la sorpresa. Pero al mismo tiempo, la propuesta es que conforme se haga eso cada día, eso paulatinamente te va a llevar en un momento determinado al caos otra vez. Es decir, este modelo funcionaría mucho como en la cotidianidad cerebral, de lo que uno hace cotidianamente, pero al mismo tiempo eso generaría tarde o temprano, en estos movimientos de ciclo vital, yo lo pondría así en la clínica, estos movimientos caóticos que son la creatividad. Y por eso ahí entonces resulta como que
esta fórmula me parecería que funciona mientras funciona uno cotidianamente, pero siempre con espera de que esa área caótica, esa área de alta sorpresa, también de repente es lo que hace el salto genial para que entiendas mejor cosas, para que crees cosas, pues. Entonces ahí también, digo, no sé, esto lo planteo ahorita para ver qué tanto lo podemos ver después, porque esto no viene en este artículo, ¿no? Pero es qué tanto ese modelo funciona como para hacer una comprensión primero general de cómo funciona la sábana de Markov todo el tiempo, pero en qué momento eso va a caer en el caos para ver en el momento creativo. Okay. Es que normalmente lo que hacen, lo que dice el artículo es lo siguiente: te vamos a dar un modelo matemático, ¿no? El modelo matemático es la sábana de Markov, que es una forma de particionar el sistema. Dado ese sistema, lo primero que le asocian los físicos es la energía, ¿no? A un péndulo lo primero que le van a asociar es energía mecánica, ¿no? Y si está rotando es energía rotacional, ¿no? Entonces tú dices, bueno, tengo un sistema, ¿no? Y si ese sistema se adapta al medio, entonces tiende a un principio de mínima energía. Así funciona la naturaleza, ¿no? La naturaleza se va al mínimo de energía. Entonces, en algún momento del artículo toman como que ese valor mínimo, toman el valor esperado, ¿no? Eso es lo que se diría, bueno, pues ¿a dónde voy a tender con mi energía? Ahora, lo que tú dijiste me llamó la atención porque ese modelo creativo no sé si se puede aplicar para sábanas de Markov. Por ejemplo, tú puedes decir que esas sábanas de Markov de alguna manera te ayudan a decir, bueno, pues la célula sigue viva y su proceso es homeostático y todo sigue bien, ¿no? Incluso las sábanas de Markov te dicen, bueno, pues si pones dos péndulos, van a oscilar y se van a sincronizar, ¿no? Pero el proceso creativo, eso sí, no sé si se puede modelar por una sábana de Markov, ¿no? Okay. Incluso hay procesos que no se pueden modelar con una sábana de Markov, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, convivimos con un medio externo y lo influenciamos, pero si de alguna manera pensamos que el medio externo, por ejemplo, es la ley de la gravedad, pues nosotros no influenciamos sobre eso, ¿no? Entonces, ese es un caso en donde a veces no se puede utilizar lo que son el concepto de Markov. Pero lo que sí puede pasar es que, bueno, las sábanas de Markov te ayudan a entender cuando un organismo está bien, ¿no? Cuando una célula pues sigue viva, ¿no? Pero en realidad eso como que a veces no pasa, ¿no? Por ejemplo, hay gente que aunque los procesos modelados mediante sábanas de Markov sean robustos, como por ejemplo que tú tengas 2 ojos y 5 dedos en una mano, hay gente que tiene 6 dedos, ¿no? Entonces, una pregunta se me hace interesante, es decir, bueno, pues, o sea, tú sabes, o bueno, creo que la biología sabe cómo tú puedes tener, por ejemplo, otro dedo, o puedes tener malformaciones, o puedes tener enfermedades, ¿no? Cuestiones, creo que químicas o, o procesos biológicos, pero pues también se me hace interesante como decir, bueno, pues como un proceso tan robusto como crearte a ti mismo se ve interrumpido. Y creo que eso tiene que ver con como quitar una jerarquía en las sábanas de Markov o decir, bueno, pues sabes algo, no me estás prediciendo bien. Por ejemplo, una manera de ver el mundo que nosotros decimos, bueno, pues estamos hablando, yo estoy hablando contigo, estoy viendo mi compu, pero, por ejemplo, un esquizofrénico no le pasa lo mismo, ¿no? Un esquizofrénico, pues lo que pasa es que ni siquiera ve los colores bien a veces, ¿no? O escucha otras cosas. Entonces, se me hace muy bonito esa teoría porque a lo mejor algo que sea biológico lo puedes explicar matemáticamente. Si ya lo puedes explicar matemáticamente, a lo mejor la matemática te dice algo que está ahí, ¿no? Y normalmente nosotros no le preguntamos cosas a la matemática, sino que modelamos lo que es a veces la realidad con lo que dicen las matemáticas, ¿no? Por ejemplo, si en la teoría de la física te dice que debe haber un antielectrón, pues no vale empezar a buscarlo, ¿no? Porque pues, si no, se rompe la física, ¿no? Y de hecho, otra cosa que se me hace interesante es que, ¿por qué en un sentido filosófico, por qué un sistema? O sea, sí entiendo que tenemos que sobrevivir, ¿no?
¿por qué un sistema le puedes asociar ese sistema de energía y o esa función de energía? Porque yo podría darte otra función de energía, ¿no? Y esa tiende a minimizarse, ¿no? Es muy al sentido de la física, ¿no? Si alguna vez has escuchado que la energía se conserva, la energía mecánica, es que el cambio de la energía es cero, ¿no? Y de hecho, si eso no se rompe, si eso se rompiera, se tendría que escribir todas las leyes de la física. Es decir, que existe algo matemáticamente que se conserva o que tiende a minimizarse. Eso se me hace así como muy padre, ¿no? Filosóficamente hablando. Ok. Oye, perdón, a ver, hemos estado, nos metimos luego, pero ahora sí que Pedrito, Elenita y Margarita, por favor, ustedes Sí. ya hemos estado muy clavados luego. Margarita, Elenita, Pedrito. El micrófono, Margarita. El micrófono. Para mí ha sido todo un descubrimiento. Quiero decirles que en medida que leía el artículo al principio no podía yo entender nada y en medida que lo fui leyendo empecé a entenderlo. Ya somos y bueno, efectivamente, como dice Pavel, ¿no? Matematizar, o sea, el pensamiento, conceptualizarlo desde una situación real, desde una situación matemática, pues es muy interesante. De eso a llevarlo a la mente es todo un reto. E incluso dentro de lo que dicen el artículo, termina algo que me pareció muy interesante y ellos dicen el forrajeo existencial resultante habla directamente del marco en activismo autopoético en la filosofía naturalista de la mente. Fíjense la complejidad, porque aquí entonces el enactivismo pues tiene que ver con las ciencias cognitivas corporalizadas. El autopoético pues tiene que ver con la capacidad de reproducirse y de mantenerse a sí mismo. Y eso me remonta a lo que dice este biólogo de la comunicación, este chileno Maturama, que yo hace tiempo le doy seguimiento, por cierto. Me gusta mucho la concepción desde el concepto de la biología de la comunicación que habla Maturama. Y yo me lo llevo indudablemente aterrizando a lo que yo hago como clínica. Por ejemplo, estaba yo pensando en el individuo con enfermedad de Alzheimer y retomando lo que Elena nos dijo en la reunión pasada, que a mí me dejó resonando mucho, Elena, sobre la energía libre y el concepto de ansiedad, ¿no? Entonces, yo así lo entendí. Ustedes corríjanme, porque yo estoy tratando de entender que a mayor sorpresa, y la mayor sorpresa tiene que ver con más energía libre, ¿no? No sé si es así, pues hay la más posibilidad de ansiedad. Y entonces esto lo llevo al enfermo con Alzheimer, que tiene menos interconexiones neuronales porque hay mucho más muerte neuronal, que es muy compleja también ahora tratar de entender la enfermedad de Alzheimer. Se está tratando de entender desde las teorías, desde la biología molecular. Ahora la destrucción de los lisosomas, las alteraciones proteicas, y entonces el enfermo con Alzheimer, si tú lo mantienes con una rutina, por lo tanto hay menos sorpresas, y al haber menos sorpresas hay menos ansiedad y funcionan mejor. Yo lo estoy aterrizando ahí. A diferencia del individuo que tiene más interconexiones, y tú hablabas, Javier, del bebé, ¿no? El bebé que se sorprende porque todavía está interconectando el cerebro, se sorprende
ante lo que tú le puedas mostrar y no le va a generar ansiedad, al contrario, le puede generar curiosidad, se mueve, se ríe, o sea, hay más interconexiones. Yo estoy tratando de llevarlo, de hacer un poco el puenteo desde mi concepción, claro, muy simplista, hacia pues la clínica. Okay. Yo creo que esa es uno de A los... ver, levantó la mano Elenita primero. Vamos ok. a escucharla. Sí. Elenita. Sí, bueno, yo he estado leyendo a Panksepp con su ciencia de la afectividad y entonces lo ligué inmediatamente con esto. Dice, bueno, si la entropía es el monto de energía que está presente en un sistema, pero que no puedes usar para un trabajo útil. Bueno, la entropía aumenta cuando te encuentras con que tus predicciones no se cumplen, cuando hay más sorpresa. Ahorita estamos socialmente en un estado de muy alta entropía, no nos salen las predicciones, todo está cambiado, todo está diferente. Yo quería que ya me pusieran el semáforo en amarillo y salir a la calle y te dicen, pues fíjate que no, está naranja casi rojo y mejor quédate y no salgas. Entonces, según explica Panksepp, cuando tus predicciones no salen, cuando te frustras, cuando no sucede lo que esperas, te enojas. ¿Sí? Entonces aquí estamos viendo en la clínica mucha gente enojada, mucha gente ansiosa y gente que está tratando desesperadamente de actuar sobre el medio externo o de escoger qué percepciones les sirven para volver a armar sus predicciones y que sí les salgan y a ver si así se enoja menos. ¿No? Entonces, bueno, esto de cómo la energía del enojo, así nomás, es inútil, no te sirve para un trabajo psíquico útil. Tienes que buscar cómo ligarla. ¿Sí? ¿Y cómo ligarla? Bueno, a ver, ¿de qué manera quieres usar esa energía para actuar sobre el medio externo y que puedas generar algún cambio que sea útil para todos? Esto estoy empezando a usarlo con las personas que están muy enojadas. Les digo, sí, tienes toda la razón para estar enojado. ¿Por qué? Pues porque todos estamos muy frustrados, todos estamos con los pelos de punta, pero si nomás te quedas así echando pestes, nomás te vas a poner peor. ¿Sí? Esa energía psíquica le estás desperdiciando, te estás desgastando, tu sistema interno se está poniendo peor. Entonces, a ver, dadas las posibilidades de tu medio, ¿a dónde puedes aplicar esa energía? ¿No? Creo que me estoy encontrando con que la gente me entiende mejor que si nada más les digo, bueno, pero no te enojes, mejor ve el lado positivo de las cosas, se enojan más. ¿Sí? Entonces, este concepto de energía, les agradezco mucho que me hayan hecho leer el artículo porque me está sirviendo clínicamente para trabajar con la gente. Bueno, también para gracias. Sí. También para esta idea, por ejemplo, en la segunda parte, en la divergencia, la podemos acercar a cero pidiéndoles que tengan proyectos. ¿Sí? Ten un proyecto X, haz algo. Obviamente la sorpresa es enorme, se va a estar incrementando, pero con un proyecto que de alguna manera te permite explicar lo que predices en tu pequeño entorno, ¿sí? Porque finalmente todos vivimos un pequeño entorno, por lo menos eso te permite, ¿sí? Manejar mejor la energía. ¿Sí? Eso sería, ¿sí? Sí. Que es la idea de lo cognitivo-conductual, literalmente. Y luego, de hecho, la otra parte es como, digamos que estamos como en una lectura ascendente, ¿no? Y entonces hoy es Sabana de Markov, pero todas estas áreas afectivas, pues es lo que habíamos visto en los otros artículos, antes que empezáramos la transmisión.
toda esa parte afectiva, creo que falta luego ya hacer la integración más compleja, ¿no? Porque ahí están ya los marcos en que integran lo afectivo. Pero ahorita apenas ascendentemente, ya vimos los antecedentes la vez pasada, ahora estamos hablando de la sábana de Markov, y realmente, de hecho, hasta la entropía ni siquiera aquí está bien tratada todavía, ¿no? Estamos apenas en proceso ascendente para conceptualizar primero estructuras más básicas, y luego ya van a venir todas estas integraciones con Pansep, con Damasio, con pues todas las áreas afectivas, ¿no? Pero pues aquí apenas está, digo, un poco por eso me importaba mucho el comentario de Pavel, que decía, pues es que este modelo apenas nos está explicando como el proceso homeostático, ¿no? El proceso de organización homeostática. Todo lo otro ya sí son cosas que estamos nosotros ya cada uno empezando como a aplicar. Pero en esa escala ascendente, hoy es sábana de Markov en realidad, o manto de Markov. Perdón, Pablo, ibas a hablar y te interrumpí. De hecho, yo como que tenía la visión de, bueno, lo que hacen las sábanas de Markov está muy pegado a lo que hacen las neurociencias, ¿no? Que es conectar la biología con el comportamiento humano. Pero, o sea, y también dije, bueno, ya que lo leí, sábanas de Markov y péndulos, pues más o menos son iguales, ¿no? O se pueden modelar igual. Y ahorita con lo que dijo Elena, no es solamente que sábanas de Markov sirve para conectar lo que es procesos biológicos y darle robustez a eso, sino que también lo que te dice, o que te podría decir, o que te podría funcionar, es para procesos sociales, fenómenos sociales. Sí, sí es la palabra, ¿no? Y me gustó mucho, ¿no? O sea, es esa parte de, bueno, pues, o sea, si tienes en términos de esa cosa que te llamas la mínima energía y que para funcionar tienes que minimizar la energía, es que tú cambias tu forma de ser, que es cambiar el modelo predictivo o bien utilizar otras acciones que concuerden para que tu divergencia sea cero, sería una forma de como bajar esa mínima energía, ¿no? Entonces me hace no solamente que explica teoría de la información activa, sino que también te podría explicar, a lo mejor y sí, a lo mejor y no, que a lo mejor te podría explicar el cómo también vivir en sociedad, ¿no? Porque yo pienso que en ciertas partes, por ejemplo, la biología, la física, la química se rige por leyes, ¿no? Y esas leyes no se van a romper, ¿no? Pero ya cuando entras a cosas sociales, ahí ya no existen leyes, ¿no? Ahí solo hay comportamientos y hay mucha aleatoriedad, ¿no? Entonces se me hace como algo que une muy bien todos esos comportamientos, todos esos fenómenos. Bueno, yo pienso en realidad que esas leyes que ahorita estamos platicando son leyes que todavía no entendemos. O sea, el funcionamiento del universo le hemos podido poner gráficas y números porque son, en términos de la teoría de la complejidad, tienen menor jerarquía. Pero el comportamiento humano y simplemente, como lo dice la Matrix, el poder decidir algo, o sea, somos la única cosa en el universo que al parecer decide. O sea, como tal, así, con la consecuencia de ponderar los pros y los contras de las cosas. Digo, porque inclusive una bacteria decide si se come el bicho de la izquierda o de la derecha, ¿no? Eso es una decisión. Sí. Pero decidir con profundidad, o sea, al parecer somos la única cosa. Y por cierto, hablando de la entropía, una cosa que qué bueno que ahorita nos estamos reuniendo, para mí, desde mi punto de vista y de lo que he leído, creo que la vida es el elemento más antientrópico que existe. Es decir, el universo y la construcción de estrellas, la gravedad misma, hace que todo funcione de alguna manera y que sea antientropía. Pero de todos los niveles autoorganizativos que existen, pareciera que la vida es el nivel más elevado de antientropía. Y dentro de ello, la construcción en nuestro cuerpo de la conciencia humana y de la inteligencia. O sea, es decir, cuando tú produces un simple pensamiento, un simple acto de conciencia, es ultra antientrópico, porque estás maximizando toda la energía que existe dentro de tu cerebro para producir algo muy ordenado. Pero al mismo tiempo, la producción de esa cosa pues, no puede ser muy duradero, que digamos, porque la entropía está al acecho, por llamarlo de alguna manera. Y muchas veces he llegado a pensar que, digo, porque este es un seminario de neurociencias y psicoanálisis,
Pero muchas veces he llegado a pensar que una parte de lo que Freud pensó como el instinto de muerte, como el tánatos, una parte, a lo mejor el 60-70%, es entropía. El otro 30% tiene que ver con la agresión. O sea, tiene que ver con el enojo, con estar molesto y estar destruyendo. Pero creo que el impulso de vida, el eros, sería lo antientrópico, la vida, la inteligencia, y el impulso de muerte podríamos en una de esas considerarlo como la entropía. Una parte, o sea, una parte, digamos, sería como un metaconcepto que agrupa muchos fenómenos. Pero ¿qué opinan ustedes? Esa es una cosa que solamente pongo. ¿Alguien quiere comentar? Yo no entendí por qué un pensamiento te genera más entropía. Te genera... O te da más como sorpresa. O... No, todo lo contrario. O sea, un pensamiento tiene tanto grado de cosas que se tuvieron que organizar que es completamente antientrópico. O sea, por ejemplo, como lo diría a Newton o como después dijo Einstein, nosotros estamos a hombros de gigantes. Y entonces hubo alguien antes que nosotros que pensó algo, o sea, que tuvo que organizar ideas y que a su vez procede también de otra persona que tuvo que pensar algo. Entonces son como cadenas antientrópicas que se transmiten transgeneracionalmente de manera no genética, sino a través del puro marco del pensamiento, del mundo de las ideas. Oh. De hecho, fíjate que a mí me parece muy importante lo que les decía yo de Ilia Pirillone, ¿no? Digamos que la física y la matemática que se desarrollaron mucho antes, desde el siglo XVI, digo XVII, XVIII, y que hicieron todo un proceso científico muy bien estructurado, generaron como poco a poco estas leyes que en física terminaron en estas leyes de la termodinámica, que han sido tan sólidas, tan fuertes y tan útiles, que han como impregnado todo el conocimiento de qué es lo que pasa en el universo. Pero Ilia Pirillone, premio Nobel de Química, lo que dijo es, a mí me parece que hacer esta formulación de que el mundo es entrópico nada más y que hubo un orden inicial y que todo va en desorden todo el tiempo, está precisamente dejando de tomar en cuenta todos estos procesos autoorganizativos. Toda esta autopoiesis descrita ya desde hace 5 siglos, 5 décadas, perdón, pues precisamente ya han formulado pues que dice lo que decía Pirillone desde entonces, él lo decía desde los 70s. Oigan, me perdonan, pero la entropía es muy fuerte, pero la autoorganización y la vida es igual de fuerte. Y me perdonan, pero la vida social y cultural, como emergencias, ¿no? Esto que estábamos hablando de emergencias de lo organizativo, que a ellos yo los ponía en la gráfica, ¿no? Los organismos heterotróficos somos antientrópicos, ¿no? Digamos, estamos cohesionados. Yo aquí no soy 78 kilos de carbón, hidrógeno y oxígeno y otros más, sino soy un cuerpo pues, organizado entrópicamente, antientrópicamente. Pues. Y luego de ahí la construcción social, decía Ilia Pirillone, él es el que decía, aquí hay una unión muy clara entre los aspectos de autopoiesis celular, autopoiesis viviente, a la autopoiesis cultural y organizativa de los procesos culturales, ¿no? Y va en ese proceso antientrópico completamente. Entonces él hasta lo ponía, aquí hay dos fuerzas muy diferentes, igual de importantes. Yo no sé por qué nada más le ponen que la ley del universo es entrópica, cuando yo veo aquí una autopoiesis bastante regular, ¿no? Y el esquema lo está, ¿no? A partir del Sol, aquí estamos todos nosotros y todos los seres vivos, ¿no? Esa energía solar supuestamente desorganizada. ¿Cómo hay este proceso organizativo? Pues es bastante antientrópico. Entonces decía Pirillone, hay otra fuerza igual importante. Yo la pondría en el sistema de equilibrio universal, pues. Oye, y regresando a la fórmula, Alejandro y Pavel, o sea, lo que nos estaban comentando es de que en la medida que el modelo explicativo se mejora, entonces esto disminuye la entropía, ¿correcto? Disminuye la mínima energía. Disminuye la mínima energía. Energía libre. Entonces, si nosotros como terapeutas, entonces nuestro modelo explicativo y nuestro modelo teórico que organiza nuestra práctica psicoterapéutica y nuestra práctica para medicar de manera acertada cada signo y síntoma de nuestro paciente, si eso, el modelo explicativo va mejorando y va dejando menos huecos, por lo tanto, eso tiende a tener mejor predictibilidad y por ende nos tranquiliza un chorro. Decimos, yo sé que tiene depresión, entonces, menos mal, porque tu modelo explicativo realmente, el problema es cuando no explica, que tú dices, tiene depresión, le doy antidepresivos y empieza con otro tipo de síntomas y otro tipo de cosas, entonces tienes que estar jugando
Sí, con otras predicciones. Y eso es lo importante justamente de no hacer quimeras psicoterapéuticas, sino de poder tener buenas herramientas diagnósticas para escoger el tipo de psicoterapia que se le tiene que brindar al paciente y que mejor se adapte al paciente. O sea, que el modelo explicativo que tienes construye una buena psicoterapia para que el paciente se sienta mejor y que sufra menos. Sí, siempre y cuando esa cosa de mínima energía sí sea aplicable para eso, ¿no? Porque a lo mejor, si tú quieres, por ejemplo, minimizar un cierto comportamiento, se le puede hacer otra función de energía que no tiene que ver, otra función de energía que no tiene que ver con esta, pues, o sea, esta te dices tú, bueno, pues como que tiene algún sentido, ¿no? Para explicar lo del mundo y interno y externo, y tiene sentido probabilístico y tiene sentido en información. Quizá no tenga sentido en socialmente. Entonces, si tú partes de que si la energía entrópica se puede aplicar al comportamiento humano de la siguiente manera, entonces sí, es cambiar el modelo generativo o cambiar los estados internos, que es como medicarlo. Y yo retomando lo que vienen comentando, y esto último que Javier decía, de que efectivamente los organismos vivos, ¿no?, tienen una capacidad de autoorganizarse. Y estos sistemas, y esto te da la autonomía, y esta es una capacidad de adaptación a las circunstancias. A final de cuentas, en medida que tú tengas una capacidad de adaptación, como Elena lo comenta, en que, bueno, estoy enojado, bueno, pues sí, pero ¿cómo tú ese enojo, esa energía, le puedes brindar una utilidad? O sea, ¿cómo adaptarte en estos momentos tan difíciles que estamos viviendo? Esta capacidad de adaptación, pues es lo que nos va a dar pues una capacidad de vida, y yo no sé, ahora voy a una capacidad de disminuir la angustia y posiblemente a hablar de una adaptación mental. Y yo no quiero hablar de una normalidad, porque eso ya es meternos en otros temas, pero en medida que nosotros nos adaptemos, haya una adaptación a las circunstancias, pues vamos a seguir viviendo, porque sí, efectivamente los seres humanos modificamos el ambiente. Y esta imagen que Javier pasó ahí en cómo hemos venido destruyendo nuestro ambiente, pues es de replantearse, ¿no? Claro. Sí, yo por eso le llamo la nortalidad. ¿Sí? Digamos, como también hay que matar un poco de la imagen de la normalidad. ¿Sí? Y esto que decía Pablo me parece interesante, porque sí, una de las cosas que tenemos que cambiar son nuestras predicciones para seguir minimizando, digamos, la energía libre. Sería, o sea, cambias las predicciones, ¿sí? Y eso es parte de la adaptación. ¿Sí? Digamos, te vas adaptando, cambiando tus predicciones, que son las únicas maneras que tenemos para incidir en el mundo. O cambias tus predicciones o operas en el mundo y vas viendo los errores de predicción, o sea, qué respuestas te manda el mundo. ¿Sí? Pero sí hay que jugar con ello. Es súper importante lo que está comentando Margarita, ¿no? Porque fíjense, el fenotipo que somos nosotros es en función de nuestras características y el medio ambiente, ¿no? Ese fenotipo, el Homo sapiens, hace 200.000 años, pues éramos uno más dentro de todas las especies y ahí andábamos sobreviviendo con todos, ¿no? Pero al mismo tiempo, esa es la parte interesante, ¿no? Que está otra vez retomando lo que decía Ilia Pirillone, ese fenotipo que tenemos, que tiene una mente que es capaz de ser creativa y hacer emergencias sociales y organizaciones sociales que tienen estas características de esto que luego, yo ahorita no me quiero meter en eso, pero va a ser bien interesante a largo plazo meternos en lo que habla Pedro sobre las implicaciones que tiene de nuestra destructividad, bla, 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 pero de lo que dice Margarita, ese fenotipo que tenemos es un fenotipo destructor. No estoy siendo determinista ni fatalista pensando en el humano terminando con el mundo, pero sí estoy diciendo que está en parte de nuestra variable, que es la forma en que nos hemos manifestado es esa. Como humanidad y organización tiene que ver con las formas estructurales que hemos hecho. Y eso que sí hacemos, destruir la naturaleza y el ecosistema, también tiene toda otra contraparte, que es una continua exposición del problema
En los humanos hablamos de eso, de lo que estamos haciendo y de la necesidad de poder hacer otras cosas, ¿no? Entonces, ahí por eso me parecía como interesante. No fue otra especie la que dominó el mundo, fue la nuestra. Pero ahí yo me acordé un poco de Octavio Paz cuando decía, si los aztecas hubieran llegado a España, los aztecas hubieran hecho exactamente lo mismo en España. No se hubieran detenido, hubieran querido conquistar España, ¿no? No es no es nada más condición de los europeos, ¿no? Es condición especie, más lo dice Octavio Paz. Y en ese sentido, condición especie destructiva, pues estamos haciendo con el mundo lo que hemos podido hacer con nuestra creación tecnológica, ¿no? Que es finalmente toda esta industria que hemos hecho, es porque ya sabemos usar los materiales para hacer industria y para hacer pavimento y para hacer ciudades. Y eso es como una condición natural de lo que sí somos, ¿no? Ahora, no quiero ser fatalista porque no estoy diciendo que está la maldad y la destrucción como único, sino junto con eso está todo eso que sí se está construyendo, ¿no? Toda esta parte biofílica. Ahora, retomando un poco este proceso autoorganizativo, así como ahí está destrucción inconsciente y egoísta, pues también hay esta construcción, ¿no? Y entonces ahí, ¿qué va a pasar en el siglo XXI? No lo sabemos, ¿no? Finalmente, ¿qué tanto va a predominar la destrucción del ecosistema y qué tanto va a predominar tanto esfuerzo cotidiano que se hace para decir ya, tenemos que pararle? También es parte de ese proceso, digamos, organizativo, autoorganizativo que tiene esta parte destructiva, constructiva, ¿no? Entonces yo lo quería poner nada más como, somos esa especie que así destruye y que así está plasmando el planeta. Y si en unos pocos confinamientos nos damos cuenta que por un ratito hay muchos osos en Monterrey, el día que desaparezcamos van a estar las cucarachas, los moscos y todos los demás que sobrevivieron, o nuevas especies que van a aparecer, pues. De hecho, una parte de lo que estamos haciendo, el esfuerzo, Javier y yo, de crear este canal y continuar la construcción del conocimiento, es justamente pensando que el conocimiento tiene que ser trasladado, tiene que ser aterrizado y tiene que ser compartido con diferentes áreas. Entonces, o sea, Pavel, qué bueno que estás aquí con nosotros porque las matemáticas le ayudan justamente a la gente a que podamos entender. Pero lo que normalmente ocurre es que los psicoanalistas nos juntamos con psicoanalistas, los americanistas con americanistas y los que les gusta el hockey con el hockey. O sea, ya ni siquiera, o sea, de vez en cuando te juntas con la gente que le gusta el mismo equipo, pero no entre diferentes campos del conocimiento. Y entonces lo que estamos haciendo ahorita, el propósito que tenemos Javier y yo, es de ir tejiendo conocimiento desde diferentes idiomas. Entonces, y uniendo, porque si solamente nos quedamos con los que son iguales a nosotros, entonces seguimos siendo muy individualistas y ser muy individualista incrementa la entropía del sistema. No sé si me doy a entender. O sea, entre más estamos pensando grupalmente y estamos tejiendo soluciones que le funcionan a la especie y al planeta, entonces eso disminuye la entropía del planeta. Pero si solamente se secuestra la solución pensando solamente en un individuo o en un sistema pequeñito, entonces se incrementa la energía porque se deja ver el todo. Elenita. Y Pedro, respecto a esto, estaba yo pensando que cuántas veces esto de que nuestra acción sobre el ambiente sea tan destructiva no tiene que ver propiamente con maldad, sino que tiene que ver con esquemas predictivos insuficientes. Yo también. Entonces, por eso eso que está diciendo Pedro, de que tenemos que hablar con gente de otras disciplinas y ampliar nuestros esquemas explicativos y reconocer que necesitamos quien nos ayude a darnos el pedazo de conocimiento en el que no estamos entrenados, es importantísimo. O sea, Hitler pensaba que estaba haciéndole un bien a la humanidad y que dentro de 1000 años le íbamos a dar las gracias porque había erradicado un gran mal del planeta. Él pensaba que estaba haciendo lo bueno. Sí. Claro. Sí, digamos que estamos inspirados en Edgar Morin, ¿no? Que Edgar Morin siempre lo que está diciendo es hay que reunir saberes, porque esa constricción de conocimiento hace que uno ya no busque la novedad, lo diferente, el otro, la posibilidad de la transformación, ¿no? Entonces... Que se vuelvan totalitarios. O sea, uno se vuelve totalitario con un esquema predictivo insuficiente, porque a fuerza quieres que el mundo sea como tú supones que debe de ser. O sea, Pavel, te necesitamos, Pavel. Eso yo lo vi en términos de localidad. Por ejemplo,
creo que la formación de Hitler así no fue solita, ¿no? Sino que tuvo que convivir con otras personas que más o menos tuvieran el mismo pensamiento. Y con respecto al pensamiento destructivo, eso también lo veo en términos de localidad. Por ejemplo, nosotros vemos como construyendo ciudades y vamos construyendo industrias, pero esas industrias, pues, por ejemplo, contaminan el aire, ¿no? La Ciudad de México es un claro ejemplo, ¿no? Cuando llegas como que empieza a oler rarito, ¿no? O por lo menos si eres foráneo y llegas a la Ciudad de México, sí huele raro. Y entonces tú dices, óyeme, pero ¿por qué? ¿No? Entonces, yo creo que localmente estamos muy a gustos, pues teniendo pues nuestras casas, todo esto con nuestros cuadernos, todas nuestras comunidades, pero es en el momento en el que cuando ya nos empieza a afectar, es cuando tenemos más conciencia de eso. Entonces, yo creo que, o sea, toda esta teoría incluso está dado en términos locales, es decir, tu modelo generativo va a estar dado en términos locales, en lo que tú conoces. Por ejemplo, tú no vas a saber cómo, eh, cómo predice, por ejemplo, una persona de Estados Unidos, de Guatemala, de asiática, ¿no? Entonces, creo que eso se da en términos locales, nada más. Perdón, ya estamos bien colgados de tiempo porque empezamos bien tarde. A lo mejor sería bueno ir cerrando cada quien con alguna contribución, ¿no? Hoy nos tocó la sábana de Marco y entonces, digo, la propuesta ya es como ir generando cada vez una complejidad para la comprensión de este modelo que es pues, finalmente tan fuerte actualmente en neurociencias y luego integrarlo con muchas otras cosas más, ¿no? Porque no solo es Freestone. Sí, hay una tendencia a pensar que es el modelo matemático, ¿no? Y yo sí creo que aunque Edgar Morin, por ejemplo, de la complejidad no le gustaban tanto las matemáticas, a mí sí me parece que es el idioma universal, ¿no? Entonces yo creo que la complejidad y las matemáticas van de la mano. Entonces, no sé si quisieran ir cerrando cada quien para ir ya despidiéndonos acerca de la sesión de hoy. Bueno, yo estoy de acuerdo con el modelo matemático como un lenguaje universal. Además, las matemáticas te dan un pensamiento deductivo. Y también me gusta esto que comentaron de reunir saberes, porque cada uno te da una mirada diferente. Y eso es lo que me ha agradado de este grupo. Gracias. Gracias. Estaba pensando, por ejemplo, pensando en la sábana de Markov, en esta imagen que pusiste, Javier, desde el simio de los primates hasta el que sería el Homo computationalis, ¿sí? Digamos, el que sería como esta imagen, que de hecho sería como construir una nueva sábana de Markov. Estaba pensando en esto que decía Varela, que somos un molusco pegado a un mamífero, ¿sí? Vamos a terminar en el molusco, encerrados en nosotros mismos y con unos órganos sensoriales que son estos aparatitos, ¿sí? Conectando al mundo. Está interesante, pero vamos a ver muchos temas. Sí, hay que reunir saberes y generar nuevos modelos generativos, ¿no? Elenita, Pavel. Alfredo y Pedro, tu micrófono. Tu micrófono, Pedro. Sí, les comentaba que en la medida en que podamos ir tejiendo saberes, a veces me lo imagino esto de tejer saberes como que cada quien tiene su aguja. Entonces vamos entre todos poniendo un granito, bueno, no un granito, sino más bien un estambre, y entre todos vamos tejiendo un hilo, una mejor explicación, y entonces tenemos un modelo explicativo que lo estábamos viendo hace rato en la fórmula. Y entonces, en la medida en que tenemos un mejor modelo explicativo, entonces tenemos menos variables que incrementan la entropía y por lo tanto se mejoran las cosas. O sea, y volvemos a lo mismo. Entonces, eso es vital. O sea, yo algo que insisto mucho, luego hasta parezco como muy necio, pero la vida grupal es indispensable. El ser humano hace 200 años solamente pensaba en masa y en ese entonces hacíamos grupalidades en forma de masa, pero ahora que somos muy individuales, entonces tenemos que aprender a ser colectivos desde la individualidad. Y eso está bien. Digo, es parte del fenómeno evolutivo de la sociedad.
Teníamos que pasar de la masa, después convertirnos en individuos, que ese fue el logro que realizó la Ilustración y después la Revolución Francesa. Y vamos bien, pero ahorita la meta del siglo XXI y del siglo XXII es cómo volver a hacer grupos para ayudar a cuidar el planeta. Porque necesitamos disminuir la entropía. Ese si no, no, o sea, las soluciones individuales son favorecedores de la entropía y de la destrucción. Y ya, ese es un comercial nada más. Y gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, yo creo que los terapeutas trabajamos día a día en el consultorio reparando mantas de Markov. ¿Cómo le volvemos a ayudar a cada persona a que encuentre sus límites, encuentre qué es lo que lo defina, mantenga benéficamente aquello que lo define? Y bueno, pues yo con esto me quedo, ¿no? Con esto me despido. A ver. Yo creo que, aunque todos digamos porque sí me ha tocado hablar con varios psicólogos, psiquiatras, y como que sí están muy divididos. O sea, yo les pregunto si uno es, por ejemplo, cognitivo-conductual, y luego hay otros que, por ejemplo, están peleados con la terapia gestal, hay otros que también están peleados con conductismo, hay otros que les cae muy mal Freud, ¿no? Y pues hay mucha pelea, ¿no? Pero en realidad, como científicos, más o menos lo que hacemos es lo mismo, ¿no? Creo que aquí, bueno, todos ustedes son doctores, ¿no? Y más o menos, como científicos lo que hacemos es lo mismo en el siguiente sentido, ¿no? Lo que hacemos es ver un fenómeno, ¿no? Y si es muy bueno el fenómeno, pues lo reportas en un paper, ¿no? Y si es muy bueno, pues te lo aceptan. Y lo que hace después es decir, bueno, pues juntan varios fenómenos y lo que haces es estadística, ¿no? Es decir, bueno, y ahí empiezas a hacer inferencia. Ahora, ese conocimiento va a ir aportando poquito a poquito, ¿no? Pasa un fenómeno, lo reportas. Y después van a pasar varios fenómenos, haces estadísticas, haces inferencias. Y después, el chiste es que llegue alguien que no esté peleado con nada y que diga, bueno, pues sabes algo, voy a juntar todo esto y voy a hacer una nueva teoría, que es más o menos lo que hizo Darwin, ¿no? En la teoría de la evolución, Darwin no estaba peleado con los químicos, ni con los físicos, ni con los biólogos, sino que agarró todo y dijo, bueno, pues sabes algo, voy a hacer toda una vida para hacer esta teoría. Entonces, pues, aunque parezca que estamos haciendo cosas distintas. Y le tardó 25 años escribirlo. Sí, 25 años, le llevó toda una vida, ¿no? Con 4 años de doctorado ya uno se vuelve un poquito loco, pues Darwin. Entonces, sí me hace que estamos haciendo lo mismo poquito a poquito y que la genialidad sería llegar a alguien y que junte todo eso. Y para juntar todo eso, pues lo tienes que entender más o menos, ¿no? O entender bien. Ok, pues muchas gracias. Bueno, pues yo primero, ya para despedirnos, lo primero que quiero hacer es agradecerte, Pavel, haber estado presente. Nos diste un primer empujón, pues nos vas a dar muchos más, porque hay muchas cosas que hay que revisar. De hecho, yo esta fórmula la revisé y la revisé y la revisé. Y primero, conceptualmente es una maravilla, ¿no? Pero luego tiene un montón de situaciones que son muy discutibles. Entonces, esta fórmula no la vamos a dejar, porque hay muchas cosas que hay que seguir entendiendo. Y Pavel, eres esencial para nuestro equipo, y muchas gracias por venir, porque sí somos convencidos en la reunión de saberes. Y de la sesión de hoy en particular, yo lo que quiero destacar más sí es que la sábana de Markov sí es una propuesta matemática muy interesante para todas estas propuestas que ya vienen desde antes de los procesos autopoyéticos, ¿no? Digamos, todas estas contribuciones de pensar que hay un sistema autopoyético que está construyendo, me parece que en la sábana de Markov, a nivel matemático, y como una propuesta de Freestone en las neurociencias, es necesaria tener esa referencia, porque es el punto de referencia matemático para tantas propuestas que hay de cómo se hace el proceso organizativo cerebral, ¿no? Entonces, es una referencia que no nos podemos saltar y que vamos a ver qué tanto es, que nos va a dar mucho y qué tantos defectos o carencias tiene, ¿no? Ahí, digamos que de alguna manera me parece que era un paso importante ver el modelo matemático de la autoformación cerebral y los derivados que a mí me parece que son importantes, los emergentes sociales, psicológicos. Bueno, pues muchas gracias. Terminamos hoy. Nos vemos en un mes con una nueva sesión. Nos esperamos antes para ver a
ver, empezar el ciclo de Camus, y para ver el mito en psicoanálisis vamos a la teogonía de los mexicas para ver cómo lo relacionamos con nuestra teoría del conocimiento actual psicoanalítica. Pues muchas gracias, nos vemos entonces. Nos vemos. Hasta luego. Bye. Bye.